Bien, en nombre del Señor, y seguimos en el tema de un mandato. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué actitud, cómo debe comportarse un cristiano con el mundo, con los incrédulos? Llámese vecinos, llámese compañeros de trabajo, llámese, en fin, personas que conocemos, que nos conocen, y que son incrédulos. Entonces yo hoy día quiero terminar la larga introducción de la otra vez, tomando un ejemplo actual para que palpemos el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, la noticia de estos días, la semana pasada creo que fue, ¿cuál? Se ha viralizado en las redes sociales la noticia de 2 tesis de la Facultad de Educación y Filosofía de la Universidad de Chile. Una tesis de un estudiante del 2016 sobre la pedofilia, cuyo título es Pedofilia, pliegues y repliegues, que presenta al pedófilo como un libertador del niño de la opresión de los adultos. La otra tesis es del 2020 y se titula El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo, que postula que el enseñar a los niños es un deseo pedófilo que debe ser practicado y no negado. Estas tesis son de ex estudiantes que hoy día son profesores. No se sabe cuántas más tesis hay de estas. Pero estos 2 señores son hoy día profesores que hacen clases a jóvenes adolescentes. La idea de fondo de las 2 tesis es que la pedofilia es necesaria para romper el adultocentrismo que oprime a los niños, y la justificación histórica sería que los griegos practicaban habitualmente la pedofilia, así como la homosexualidad, dando a entender que es normal, como si fuera bueno. Pero los griegos también practicaban la esclavitud, también practicaban sacrificios humanos, también practicaban orgías que terminaban en muertes. Así que porque lo hicieron los griegos es bueno. Esta gente está obsesionada. Además, estos amadores de los griegos no entregan datos, digamos, históricos, sociológicos, sobre estas prácticas de los griegos. Y aunque la pedofilia era practicada en Grecia, pero era practicada por hombres con sus esclavos jóvenes, también se practicaba entre los soldados en campañas de guerra, pero no existía la idea de fornicarse a todo niño o niña fuera de la familia y dentro de la familia. Los ricos se casaban y tenían muchos hijos para asegurar el patrimonio familiar. Y los pobres también tenían muchos hijos para ayudar al trabajo y mantener a la familia. Y si eran niñas, las prostituían a la subsistencia de la familia. La pedofilia era una práctica inmoral, pero no era una ley de Estado para liberar a los niños, como se pretende hoy con la ESI, que es la educación sexual integral. Si alguien quiere, métase a internet, ponga ESI con mayúscula y ahí le va a aparecer lo que es eso. Y hoy día le dan un sentido teórico liberador con estas tesis, que tal vez, y yo estoy seguro de eso, se lo digo, fueron viralizadas a propósito. ¿Para qué? Para medir la capacidad de reacción de la sociedad, de los partidos políticos, de los padres, de las religiones, y individualizar los obstáculos que es necesario derribar para imponer la pedofilia como parte de la Agenda 2030 de la ONU. Que se viralice eso no es una casualidad. Que se le escapó, no.
otro día la hermana me acordó de un dicho de el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt de los años 40. Él tenía un dicho y decía: en política no existe la casualidad. Y cuando surge una casualidad, está detalladamente preparada. Y este es el caso. Esto fue detalladamente preparado para captar las reacciones en la sociedad chilena. Entonces, en el mundo antiguo, pagano, inmoral, cruel, satánico, Cristo manda a su iglesia a dar testimonio por vida y por palabra de su persona, de su obra, de Cristo al mundo terrible. Y ese mandato no ha cambiado hasta hoy día, sigue vigente. Y más vigente está cuando el pecado se hace ley de Estado, destruyendo familias, niños, hombres, mujeres, naciones, pueblos enteros, hundidos en la más grosera inmoralidad y esclavitud que el mundo y sus demonios llaman liberación. El título del sermón: dar testimonio por vida y por palabra de Cristo con los de afuera. Amén. Marcos 16:15. Y dice el Señor, y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que podemos examinar su palabra. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, guíe nuestro corazón, nuestra mente y voluntad, Señor, para que su palabra disfrute en nosotros para la gloria de su santo nombre. Quedamos en sus manos y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, el mandato es clarito, sencillo y directo. No es ambiguo. Nos dice: ir por todo el mundo, si tienen tiempo. No, ir. Punto. Y predicar el Evangelio a todos, toda criatura, porque todo ser humano está bajo el dominio del pecado y todos necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Así que no se presta para interpretaciones, ambiguas. No, es que lo dijo en ese momento. No, si siempre lo ha dicho. Una de las cosas de la iglesia es que la iglesia está llamada a predicar el Evangelio a todos los hombres, todas las razas, todas las naciones del mundo. Y esto el Señor Jesús lo dijo varias veces. Una segunda vez, podríamos decir, es cuando, poco antes de ascender, y que está en Hechos 6, vamos a ver Hechos 1. Hechos 1, del 6 al 8. ¿Qué dice? Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor resucitó el reino. Estamos a las puertas del reino. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que les dijo: miren, ustedes no tienen ni idea. Escúchenme a mí. Solo el Padre sabe. Así que, atención. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, martureo. De ahí viene la palabra mártir. En Jerusalén, en toda Judea, en el ámbito judío, Samaria, los inmundos, la raza inmunda, y hasta lo último de la tierra, los gentiles, los perros inmundos. Si todo ser humano tiene que escuchar el Evangelio. No hay excepción para ello. Para ello recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. En ese tiempo y en este tiempo. Amén. El mandato completo sigue vigente. Y es bueno leerlo y releerlo, porque se nos olvida.
tenemos una memoria frágil para las cosas de Dios. Tenemos una memoria frágil. Hoy día, por ejemplo, ¿y qué andan muchos? Yo no digo métase a las redes, no, pero muchos cristianos andan comentando. ¿Qué cosa? 2023 será el año del anticristo. Estamos en la gran tribulación. Y son los programas en YouTube más vistos. Miles de gente que está escuchando eso. ¿Qué otra preocupación? Se secó el Éufrates. ¡Wow! Según dice que se seque el Éufrates y va a haber una invasión a Israel. Y viene el Armagedón. Estamos a las puertas del Armagedón. ¡Oh, Dios mío! Otros tienen sueños. ¡Ah! Lo soñé, los últimos tiempos, vi a los calvinistas en el infierno. ¡Oh, qué! Amén, señores! O que la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia. Y suma y sigue la especulación. Y muchos cristianos andan buscando la verdad sobre los últimos tiempos y no están predicando el Evangelio a toda criatura. No están, o estamos siendo testigos en el tiempo que nos ha tocado vivir, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces la pregunta es, entonces ¿por qué el Señor revela a sus discípulos tiempos finales de su segunda venida? Podría decir porque al Señor así le pareció bien. Pero el Señor dijo también además varias otras cosas. Por ejemplo, veamos Mateo 24, 36. Si alguien puede estar ahí, por favor, mientras me pongo la palabra. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén, pues. Dijo, estas son las señales, pero la hora y el día ni los ángeles lo saben. Así que no se preocupen, hagan lo que tienen que hacer. El resto está en manos del Señor, del Padre Eterno. Y esto tiene un propósito. Por ejemplo, tiene el propósito de dar esperanza y animar al pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses. Me equivoqué en anotar. Alguien puede estar en Primera de Tesalonicenses, pero te lo voy a buscar porque parece que anoté mal. Disculpen, hermano. Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice? 17, 18 no existe. Acá. 4, versículo 17, 18. Dice, luego nosotros los que hablando del rapto, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, y aquí está la razón, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense, que hay un futuro glorioso para los hijos de Dios. ¿Por qué? Por la gloria de Cristo. Esto no está dicho para decir, espérenlo ahí en un momento y yo les voy a dar la fecha. No. ¿Qué más? Para que nos preparemos, estemos siempre preparados. Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estáis siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siempre preparado, ¿qué significa? Significa siempre estar haciendo las cosas que el Señor nos manda hacer.
¿Y qué es lo que nos mandó a hacer? Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Para crecer en santidad. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas, hablando Pedro del tiempo final, han de ser deshechas, es decir, las cosas de la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el objetivo. Aquí viene un juicio, vive santamente. Y por último, para proclamar el juicio de Dios al mundo. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Viene un juicio. Y toda esta profecía futura. ¿Qué es lo que nos entrega el Señor? Nos entrega los eventos, nos entrega los eventos que anuncian este evento, pero no nos da fecha. Tú creces, tú santifícate, tú haz lo que tienes que hacer. En este tiempo te corresponde eso. Entonces, predicar el Evangelio y ser testigo de Cristo está implicada la salvación por fe y la condenación eterna, el juicio de Dios. No podemos decirle al mundo, mire, si el Señor quiere salvar, y el que rechaza a Cristo está condenado. No, eso es muy duro, hermano. Eso es odiar a la gente hoy día. Pero predicar el Evangelio es nuestra tarea y es el mandato de Cristo, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. La iglesia, cuando dice a la iglesia, le da un mandato específico a cada uno. Hermana, que quiera predicar. Hermano, hermana, hermano. ¿Su mandato cuál es? Ir a predicar. De testimonio de Cristo. Entonces, ahora, si los tiempos son peligrosos, mayor razón de empeñarnos en llevar el Evangelio a los condenados. Porque estamos predicando a condenados, porque no tienen a Cristo. ¿Para qué? Para que sean salvos, para vida eterna, por la fe en Cristo, si es la voluntad de Dios. Hay mucho, mire hermano, sobre todo este año que viene, hay mucho que se le da alimento a la curiosidad de la carne sobre los tiempos futuros. Es pura curiosidad carnal. Puede que haya gente que sepa mucho de los tiempos finales, pero si no está predicando el Evangelio, está desobedeciendo en rebeldía contra Cristo. Incluso hay incrédulos, eruditos, estudian todas estas cosas y saben más que los cristianos. Pero si no creen en Cristo, se van a ir al infierno con todo lo que saben. Así que, hermanos, el hecho concreto es en quién crees, en quién confías y a quién obedecemos. Si decimos al Señor Jesús, ¿qué dice el Señor Jesús? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fácil, sencillo, directo. No es que usted tiene que pensar, a meditar, ¿y qué significado tiene esto? No, clarito. El Señor Jesús envió a su iglesia a predicar el Evangelio al mundo, un mundo pagano, violento, cruel, lleno de cultos satánicos, un mundo tal cual o peor como el de hoy. Pero el mandato no ha cambiado. Eso es lo que tenemos que tener presente. Veamos 2 de Timoteo 4, 1, 2.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Significa si es popular y cuando es impopular. Cuando te aplauden y cuando te dan patadas en las canillas. Sí. En todo momento, tú predicas. Ese es un mandato que se puede ampliar a todo cristiano. No existe la excusa, no, es que ellos no me van a escuchar, no importa. Tú eres enviado a predicar, no a convertir. Entonces, ser testigo de Cristo, por vida y por palabra, son dos aspectos de la predicación del cristiano. Y les voy a poner un ejemplo. Si un cristiano habla del Evangelio a incrédulos, de las bondades de Cristo y el cambio de pecador a santo, de cristiano, pero al mismo tiempo golpea a su mujer, se emborracha, o es una hermanita cagüinera que tiene la escoba en el vecindario, lo que tú dijiste lo borraste con el codo y hace poco creíble a Cristo y se blasfema. Por esta razón se blasfema el cristianismo y a Dios. Vamos al cristiano, mira los cristianismos, mira. Para eso se me quedó en mi casa. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado, por desgracia. Este es otro ejemplo. Sí, hay gente que dice, cristianos que dicen, que un buen testimonio de vida es más válido y efectivo que muchas palabras. Si tú comportas como cristiano, tus acciones son más efectivas que 1000 palabras. Eso es una tontería, dijo Pablo. Es una payasada. No importa quién lo haya dicho, lo dijo un santo católico. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si un incrédulo ve que tú cambias y tienes un comportamiento completamente nuevo, ¿sabe a quién lo va a atribuir? A ti. Tú produciste el cambio. Tú eres el bueno ahora. Y no da gloria a Cristo. ¿Se fijan? En ambos casos, ¿quién pierde? Cristo. Entonces, cuando decimos que damos testimonio de vida, de carácter y de palabra, hablamos de Cristo, proclamamos a Cristo. Entonces, el carácter, vamos a ver el carácter. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, por favor. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa? Peleador, polémico, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Siga Malot, siga adelante. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El otro, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Y le dice, el cristiano no debe ser polémico. ¿Qué significa? Ay, voy a discutir allá, ¿no? Vamos a derrumbar estos argumentos y va con un hacha forma de Biblia. Que muchos andan así, ¿no? Polémica por la polémica, aunque la predicación, predicar el Evangelio, produce polémica,
produce rechazo, y a veces rechazo violento. Pero el predicador, y en este caso el cristiano, debe mantenerse como manso, amable, correcto. Pastor, no se ha visto en eso. Sí, yo he visto que en algunos lados jóvenes predicadores le han roto el amplificador, le han escupido, le han roto la Biblia y ellos siguen predicando tranquilamente. A mí me hacen eso. No es lo correcto, no es buen testimonio. No gritar, no amenazar, no responder con violencia, sino soportar, ser sufrido, ser abnegado en eso. Corregir con mansedumbre al incrédulo y al hermano que está con ideas antibíblicas o herejías. En caso que ese incrédulo hermano se convierta, él tendrá un buen testimonio de ese hermano. Verá el carácter de Cristo en este hermano que adorna la sana doctrina. Si esa persona se convierte, lo que más le va a llamar la atención es el carácter. Me explicó de buena manera. Eso no significa ser firme, hermanos. El Señor Jesús fue firme. No le tocó la espalda a los fariseos, no. Pero les dijo en modo firme todo lo que tenía que decirle. ¿Me entienden? Es una actitud de no violencia, una actitud correcta, de respeto. De eso se trata. Y si el incrédulo rechaza o es violento, soporta, sufre. Primera de Pedro 3, 14, 15. Primera de Pedro 3, 14, 15. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta a cristianos perseguidos, cristianos que han salido de sus casas, han salido de sus ciudades, y les da este consejo. Y el apóstol les dice: si es por la justicia de Dios que os persiguen, no se intimiden, no tengan miedo a ellos, sino que mantengan a Cristo, que es Dios, apartado en su corazón. ¿Qué significa? Santificado en su corazón. ¿Qué significa? Que su pensamiento, sentimiento y voluntad estén centrados en Cristo. Y estar siempre preparados bíblicamente, eso significa tener argumentos para defender, dar argumentos, apologética, de la esperanza del Evangelio con una actitud respetuosa y amable. Eso cuesta. Cuando el incrédulo rechaza el Evangelio, o es violento, o persiguen a los cristianos, ellos están rechazando, o agrediendo y persiguiendo a Cristo. Pero como no tienen a Cristo, hermano, y nos tienen a nosotros, que hablamos de Cristo, nos van a perseguir, nos van a agredir a nosotros. ¿Por qué? Vamos a recibir eso por el nombre de Cristo. Eso es lo que ellos odian. Porque si usted cambiara su predicación y su discurso, es buena persona. Pero si como le predica de Cristo y ellos rechazan a Cristo, van a agredirlo. Porque están agrediendo a Cristo. Entonces,
Mateo 10:40. ¿Qué dice Mateo 10:40? Perdón. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Inviértalo. El que a vosotros rechaza, rechaza a mí. Y si me rechaza a mí, rechaza al que me envió, a Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo entrando a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo perseguía a la iglesia. Y el Señor le dice, no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. Tú persigues a la iglesia y tú persigues a Cristo. Así que el Señor cuando venga va a pedir muchas cuentas. Muchas cuentas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de un carácter amable, manso? Cristo. Veamos 1 Pedro 2, 20, 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, gracias, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque si usted predica el Evangelio y sufre, es agredido, es gloria para Dios. Eso es lo que está diciendo. Pues para esto, tome nota de esto. Hoy día hay un evangelio así, de tener felicidad, de tener plata, no tener enfermedad. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Pues para esto, para sufrir, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. De Jesús no salió ni una palabra de amenaza. Y advirtió a los discípulos en Juan 15:20, cuando les dijo: si a mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. Si a mí me han escuchado, también los van a escuchar a vosotros. Y así ha sido hasta la fecha, ¿no? La Iglesia de Cristo nunca ha respuesto a la persecución con oposición política, protesta, revuelta en las calles o levantando armas contra los que lo persiguen. Porque el mandato es predicar el Evangelio a toda. Ese toda incluye toda. Fácil, ¿no? Toda criatura. ¿Pero qué implica? Incluye incrédulos, violentos y perseguidores de la iglesia. Incluye explotadores y explotados, a políticos amigos y políticos enemigos de Cristo. Incluye incluso a esos que nos persiguen. Por eso dice todas, y no excluye a ninguno. Dios tiene elegidos para salvación en todo sector social de la sociedad y en todo oficio o profesión que existe. Nosotros no sabemos. Tendrá elegidos para salvar dentro de los políticos, dentro de las autoridades, profesionales, obreros, trabajadores, gente que anda a votar en la calle, también. Él tiene para salvar en todos los sectores sociales y en todos los oficios. Entre los 12 apóstoles, él tenía los dos extremos. ¿No se acuerdan? Simón el Celote era uno de los 12 apóstoles.
¿Sabe quién eran los celotes? Los celotes eran los que degollaban a las patrullas romanas. Cuando los pillaban, y ellos tenían se llamaban sicarios, que era un cuchillo así, y se le abalanzaban y ¡saco! Hasta por el... Pero también, ¿saben a quién degollaban? A los publicanos, que eran los judíos que cobraban impuestos por cuenta de los romanos. Los publicanos eran odiados por todos los judíos, pero temidos, porque detrás de ellos estaba la espada del imperio. Pero cuando se pillaban a los publicanos, y eso hacían los celotes. Y Simón el celote era uno de ellos, pero también estaba Mateo, que fue publicano. ¿Se acuerdan? Que el Señor lo sacó de la banca de los... no estaba cobrando impuestos. Entonces, el Señor tiene hijos para salvar en todo sector. Y estos dos hombres sirvieron al Señor, amaban al Señor y dieron la vida por el Señor. Amén. Así que no nos extrañemos, hermanos. Yo conocí, creo que Ricardo lo conoció también, al hermano que había sido militar. Y con ese hermano, que había sido militar, y yo que había sido antimilitar, él sabía de dónde venía yo. Nos hicimos muy amigos. Ese hombre, yo creo que fue la obra de Dios. Dios me curó un odio a través de este hombre. Cuando se inauguró el instituto en la iglesia, fuimos los tres mosqueteros. El papá del hermano Ramírez, ¿cómo se llama? Hugo. Hermano Hugo, el hermano Héctor y yo. En el segundo año es cuando fallece el hermano Héctor. Pero el hermano Héctor me invitaba a tomar once y que hiciéramos las tareas juntos. Y se estableció una relación muy cariñosa y de respeto. Yo nunca me imaginé que podría tener esa relación con un militar. Y yo creo que él tampoco se imaginó que iba a tener una relación con un ex extremista. Pero eso lo hace el Señor. Como lo hizo dentro de sus discípulos, de sus 12 apóstoles. Entonces, Cristo dio ejemplo de misericordia para con los hombres. Incluso ese ejemplo, Lucas lo retrató en la cruz. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Ya. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En la cruz, el Señor pidió perdón ¿para quién? Para los judíos que habían decidido matar. Y para los romanos que fueron la mano que ejecutó ese asesinato. ¿Y cuál fue la razón? No tienen ni idea de lo que están haciendo, Padre. Perdona. Hermanos, ¿quién puede perdonar así? Solo Dios. Solo Dios. Pero hubo un ejemplo. ¿Se acuerdan de Esteban? Está en el libro de los Hechos. Fue apedreado, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dijo, Padre, perdónale este pecado. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de amor por Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestro carácter vengativo y justiciero, porque somos así, nos ayuda a dar mal testimonio
del carácter y de vida cristiana ante los incrédulos, hermano. Nos traiciona. Porque es injusto, decimos. Como si nosotros fuéramos más justos que ese injusto. Somos igual de injustos. Y no lo dejamos en manos del Señor. Para concluir, dos cosas debemos tener presentes constantemente, hermanos. Dos cosas. Primero, que somos débiles y estamos todavía en la carne y necesitamos siempre, y digo siempre, en todo momento, buscar la llenura, el control del Espíritu Santo por medio de su palabra para hacer la obra de cada día que honre a nuestro Señor. Se nos olvida eso. Buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para que lo que hagamos honre y glorifique y sea buen testimonio de Cristo para los que ven o pueda tener efecto en nuestra obra. En definitiva, esforzados en la gracia que nos ha sido regalada. Y dos, recordar que la salvación nos ha sido regalada por misericordia y amor eterno. Y el mensaje que nos ha sido dado para predicar al mundo no es nuestro, es de Dios. Y de la salvación regalada y del mensaje que se nos fue dado, debemos dar cuenta de los frutos, hermanos. Deberemos dar cuenta de los frutos ante Cristo, ante nuestro Señor y Salvador. Eso no se escapa. Nosotros a veces vivimos como si morimos y nos vamos al cielo y jauja, y se acabó, ¿eh? Tan. No. Se me va a decir, mira, yo te di todo esto. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Sí, hermano. No se nos deben olvidar estas dos cosas para hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Bien, oremos. Padre bueno, y vamos a seguir la segunda parte, que es exponer, predicar, proclamar el Evangelio. Amén. La próxima semana. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque podemos examinar su palabra, Señor, y podemos ver este versículo que nos manda clara y directamente a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por este privilegio que nos regala por Cristo Jesús de ir a predicar su Evangelio. Gracias, Padre eterno. Rogamos, Señor, y le pedimos perdón sobre todo, Señor, porque hemos sido inconsecuentes, Señor. Hemos pecado, Señor. Como iglesia, hemos pecado, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos. Que pongamos por obra esta palabra, Señor, de ir y predicar. Estamos haciendo ese esfuerzo. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos anime con toda su palabra, Señor. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.